es el sonido de la vida. Es el compás del alma. Es el tamborileo del organismo humano. Las notas de la sangre. La partitura que indica que estamos vivos, que somos una realidad. Por tanto, a nadie le puede dar miedo este sonido. Por eso fastidiaba la contradicción. Junto a la torre, medio desvencijada, solo unos árboles. 3. Posición triangular precisamente, como enmarcando la vieja construcción. Árboles sin fruto, sin hoja. Árboles que parecen garras muy delgadas, esqueléticas, que salen de la madre tierra. Una tierra árida y preñada de muerte. Era el contraste, pensaba Ignacio, subiéndose el cuello de lana gorda de su jersey verde. Allí tan solo sentía temor. ¿Cómo sentir temor del sonido de lo viviente? Claro, cuando el sonido viene de la nada, cuando el latido de un corazón va aproximándose. Había temor y había cierta emoción vieja. Un nerviosismo que le tensaba los músculos. Llevaba años queriendo encontrarse con lo extraño y ahora dudaba. Ahora sudaba a pesar del frío. Miraba a su alrededor, giraba sobre sus talones. Allí la vieja ermita también derruida. En el sitio de la muerte, el latido de la vida, cada vez más cerca. E Ignacio no sabía si realmente merecía la pena todo aquello. Pero esa era la noche. Esa y ninguna otra. Esta escena tiene un inicio muy anterior, unos 2 años antes. Hay una vieja bodega, ya en desuso, que se ha convertido en una especie de local, con unas mesas, unas cuantas sillas, con el color ya perdido. Un sitio que huele a cerrado y que el primer domingo de cada mes reúne a un grupo de entusiastas. Apenas son 6. Pero son firmes en su empeño. Son un grupo de investigación de fenómenos extraños. Estamos a principios de los años 80 y esto es la frontera entre las provincias de Burgos y La Rioja. Ellos intuían que algo estaba ocurriendo. Algo estaba pasando. Una señal en los cielos. Uno de los allí presentes señalaba con el índice el titular en páginas interiores de un periódico local. Sobre el campanario de la población de San Adrián, más de 20 personas habían observado la evolución, la llegada y la partida de 3 luminarias, formación triangular, como una señal efectivamente. Un triángulo perfecto que parecía dibujarse más negro que la noche, que balanceándose como una hoja muerta, se puso a unos 300 metros en la vertical del campanario. Algunas personas salieron a los balcones, otras, directamente con la bata, aparecieron en la calle. Incluso la frutera, siempre pendiente de sus cestas repletas de viandas, dejó lo que estaba haciendo en el almacén para salir dando gritos con una cámara fotográfica entre las manos. «Voy a retratar al ovni», gritó. «Voy a retratar al ovni». Bien es cierto que la fotografía reflejaba más bien poco. Ni la maña de la mujer ni la máquina eran óptimas. Y aquello era como un borrón, similar a una nube, a últimas horas de la tarde-noche. Había personas ya durmiendo, y esta mujer, que compartía vivienda y local comercial,
Fue quizá la primera que se asustó por el resplandor que entraba por el ventanuco de su primer piso. En fin, la noche se hizo de día cerca de la población riojana y el revuelo fue fabuloso. Las personas chascarreaban al día siguiente, hablaban, debatían qué podría ser eso, un helicóptero, un avión secreto, o quizá los tan traídos y llevados platillos volantes. Sea como fuera, había un caldo social de auténtico interés y entusiasmo para algunos. ¿Cómo podían recibir estas noticias un grupo de muchachos rozando la treintena que, a pesar de sus estudios en diferentes disciplinas, casi todos universitarios, tenían esa raíz común de una pasión colectiva? El misterio. Y uno de los misterios eran los ovnis. Y caramba, los ovnis estaban visitando su región precisamente en aquellas noches. En no pocas, Ignacio, junto con los dos compañeros más fieles, Héctor y Borja, se quedaron en la balconada del último piso de la casa del último. La perspectiva era perfecta. Era otra población cercana, ya dentro de Burgos. Las noches gélidas, eternas del páramo castellano proporcionaban una especie de visor perfecto. Toda la llanura era visible en apenas un girar del cuello. Y allí, con unas pocas viandas, con unos prismáticos, con un cuaderno anotando y con un estricto seguimiento minuto a minuto de las posiciones de los planetas, los amigos de los ovnis y del misterio, esperaban una señal. En aquellas noches, después del incidente de San Adrián, no hubo respuesta. Pero fue Ignacio, precisamente, el que se encontró con la presencia de un globo luminoso. Un globo con aspecto casi de pelota de rugby, con una fosforescencia anaranjada y que aparecía también al caer la tarde y al fundirse esta con la noche en el lateral de una carretera comarcal. Era sábado. Él salía, como buen deportista, a practicar el ciclismo. Estaba casi sprintando, solo. Casi podemos escuchar su respiración y de pronto casi tiene que frenar en seco. Es más, faltó muy poco para salirse por el arcén y caer en una especie de bancal repleto de piedras puntiagudas. Pudo poner pie a tierra y entonces se quedó paralizado. Efectivamente, algo similar en tamaño a un camión, emitiendo ese fulgor en absoluto silencio, se encontraba muy cerca del suelo, en pleno campo. Y así, con aquellas apariciones de los inicios de los años 80, el grupo fortaleció sus lazos. Estaban seguros de que el gran mensaje, quién sabe si de otros mundos, iba a ser desvelado. Y desde luego ellos iban a atrapar a cualquier objeto volante no identificado, extraterrestre, entidad sobrenatural, lo que fuese. Es más, darían un brazo, su vida entera, por ser los primeros en poder vivir aquel encuentro. Querían, decían ellos en su argot privado, atravesar, pasar la frontera. Es curioso porque el grupo de tres, el núcleo más duro y que con el paso de los tiempos, 2, 3 años, empezó a quedarse solo porque tener hijos, casarse, irse a otra ciudad para realizar estudios más provechosos, fue desmembrando, desmigando aquel grupo de entusiastas de una localidad de pleno corazón de Castilla. Pero estos tres eran irreductibles. Sabían muy bien que los demás no iban a poder seguir el ritmo, el paso, pero quizá ellos eran los depositarios del gran secreto. Es verdad que durante un tiempo las noticias apenas existieron. Los ovnis, si es que lo eran, ese era su gran enigma, tal y como llegaron,
tal y como impactaron, tal y como revolucionaron aquellos pueblos, pues de pronto desaparecieron. Y parecía que para siempre. Sabían que esto había ocurrido en Palencia, en Álava, en Valladolid, en otros puntos del corazón de España. Y por eso pensaban que no podía tratarse de una cuestión psicosocial, de una histeria colectiva, de una sugestión. No, intuían que detrás del fenómeno ovni había algo físico, algo que realmente se paseaba por los cielos, se manifestaba delante del ser humano, que le causaba una enorme impresión, y luego no había ni siquiera confusiones ni otros estímulos, es decir, eso extraño que había aparecido se desvanecía como un sueño. Pero era un sueño en plena vigilia y de mucha gente. Es más, Ignacio muchas noches soñó con aquel momento, solo en la bicicleta, parado, y aquella cosa, casi aterrizada, en un lugar donde no había nada, una llanura simplemente, con la hierba recién cortada. Pero de pronto, como si el ojo de la propia realidad lo absorbiese, nada. Indagó este hombre en una pequeña población ya deshabitada que estaba precisamente debajo de lo que podía ser ese objeto, porque descendió prácticamente hasta los 30 metros, es decir, desde la distancia a la que lo vio Ignacio, aquello estaba, sí, casi tocándose con un viejo torreón y unas cuantas casas ya deshechas por el paso del tiempo, un pequeño poblado que, decía la leyenda, fue derruido por una plaga de arañas. Sí, es más, en otros pueblos cercanos lo daban como cierto. Una plaga de arácnidos, algunos decían que hormigas, incluso otros salamandras, habían obligado a emigrar forzosamente a los apenas 80 habitantes que aquel pueblo tenía en los años 30. Así que nos encontrábamos con uno de esos laberintos de piedra donde ya no había techos, donde hubo vida, donde hubo risas, donde hubo comidas, donde por no pasar ni pasó la guerra. Un sitio aparte de todo. Precisamente a un lado de la carretera comarcal, pero sin caminos para llegar. Y un día Héctor, en el lugar de sus reuniones, en el invierno, ya de mediados de los 80, se atrevió a conjeturar. ¿Y si ese es el lugar desde donde parten las luces? Si las luces no son algo más lejano, ni más extraño, sino que tienen que ver precisamente con ese entorno. ¿Fuegos fatuos?, preguntó Borja. No creo que sea eso, respondió. Es como si de la torre, de las casas, de la vida antigua, surgiesen luminescencias que nos quisieran decir algo. Ignacio negaba con la cabeza y en silencio, y se mesaba la barba. Para él, el enigma de los ovnis era algo que venía de las estrellas, no tan próximo, y mucho menos tenía que ver con lo sobrenatural. Es más, él casi no creía en lo sobrenatural porque era una persona no religiosa. «No me vengáis a hablar de espíritus», dijo más de una vez. Y tras una ronda de vinos, los tres amigos acababan riéndose, abrazados e incluso pensando en una futura aventura. Pero con el paso del tiempo, el grupo acabó desligándose del todo. Las vidas variaron. Ignacio siguió viviendo en su pueblo. Ayudaba en las tareas a su padre, que tenía una de las últimas herrerías de la zona. No era su sueño, pero tampoco era un hacha en los estudios. Y a diferencia del resto del grupo, él siguió manteniendo una biblioteca donde caían todos los títulos que tenían que ver con los ovnis. Su pasión por lo sobrenatural empezó precisamente en la primera visita a aquel despoblado. Aquel sitio, a nivel popular,
Le llamaban el Calvario. Quizá era una forma de reseñar que no era un sitio apacible, ni mucho menos. Había todo tipo de alimañas. Y tenía la leyenda también de que había muchas plantas tóxicas. Una gran cantidad de plantas venenosas. En fin, que nadie se acercaba por esos lares. Pero Ignacio decidió tomar el toro por los cuernos y aterrizar allí de la mejor manera, con una tienda de campaña, una linterna, una grabadora. Y es verdad que no dio tiempo ni a poner la cinta, pero un sonido parecido al de un corazón empezó a rodearle. Se puso muy nervioso. Sintió por vez primera el miedo. Abrió lentamente la cremallera de la tienda de campaña, sacó la cabeza y observó. Y entonces vio, a unos 50 metros, en unos arbustos próximos a una casa que de eso solo tenía ya los cimientos, observó 2 puntos de luz, quizá 2 candiles. Daba la impresión de que una pareja, 2 individuos, portasen esa luz y se fuesen separando, quizá para sorprenderle, para hacerle algo. Es lo que le vino a la mente. Por eso siguió uno de los faroles, un tanto anaranjado, cerca del suelo. Lo siguió con mucho detenimiento y se percató de que no había nadie sosteniéndolo, que la luz, como si fuese una vela, una tenue luz de vela, iba vagando, incluso con un cierto bamboleo, parecido al que pudiese tener una anatomía humana, que fuese caminando por el pedregoso terreno. Pero no había nadie, ni una mano, ni un brazo, ni un cuerpo, nada. Y fugazmente de nuevo, el latido potente de un corazón, tan potente que parecía estar dentro de la tienda con él. Aquella noche Ignacio recogió todos los bártulos, se metió en su vehículo y huyó del Calvario como alma que lleva el diablo. E incluso se prometió a sí mismo al llegar a casa no volver jamás. Y en una especie de acto simbólico, agarró los 50 libros que tenía en las estanterías, los metió en una bolsa de basura y simplemente los dejó allí, como quien deja para siempre una vieja afición nociva. A través de los sueños y de las pesadillas, la imagen de la torre, la imagen de las luces, el recuerdo de aquella pelota de rugby de color anaranjado, la sensación o la teoría de su amigo de que todo el misterio venía de allí, se representaba una y otra vez en el lienzo de la imaginación nocturna. Salían, afloraban documentos y datos que él desconocía. Y entonces, sin volver, sin regresar, empezó a preguntar a los viejos del lugar, a los más ancianos, a la señora Teodosia, a doña Amalia. Las entrevistó pacientemente. Algunas no hablaron, unas pocas sí. Y recordaban aquel pueblo aún con vida, con muy pocos habitantes. Había diferentes teorías. Una persona dijo que unas fiebres o el cólera habían arrasado con toda la población. Otras 2 mujerucas aseguraban que eran los insectos, hormigas en este caso. Se entremezclaba, se entreveraba la leyenda con la realidad, y no había cómo constatarlo. Un historiador de la capital le llegó a decir que tiempo atrás se encontraron unas tumbas, unos asentamientos, horadados en plena roca, con las formas de la cabeza y del cuerpo, y que quizá era la demostración de que en aquel pueblo, en aquel Calvario, hubo unos índices de mortalidad propios de una gran epidemia tiempo atrás.
Lo cierto y verdad es que todas las poblaciones cercanas a este despoblado tenían mal recuerdo. Nadie sabía de descendientes de aquel lugar. Es como si la historia se hubiese cebado especialmente con este rincón. Nadie sabe por qué todo el mundo se marchó y nunca lo pudo descubrir. Su misión era ahora encontrar las tumbas, porque en las tumbas habría nombres, habría inscripciones, habría algo para armar la gran historia perdida de un pueblo prácticamente sin nombre. Y aquella noche preparó todo, venció sus miedos, no dijo nada a nadie. Y solitario, como lo era en su vida habitualmente, condujo su equipo móvil discretamente hacia las 12 de la noche, a ese lugar al que nadie iba. A partir de aquí, todo es una gran incógnita. La costumbre de tiempos del grupo de investigación era dejar todo anotado. Ni siquiera valían las grabaciones. Anotado en el llamado cuaderno de campo. En una hoja podemos leer que a la 1:15, pone con boli azul, en ese cuaderno de hojas blancas, se empieza a escuchar el sonido del corazón. La siguiente anotación es muy curiosa. Una luz junto al monte. Parece que comenzó a llover. Ponía así, a las 2 de la madrugada, todo entraba en una cierta calma, una lluvia fina envolvía todo el terreno. Se mantuvo dentro de su vehículo, pertrechado y mirando al exterior a través de los cristales, de la oscuridad, de las gotas de agua haciendo formas, venciendo a su miedo para no arrancar de nuevo. Hacia las 3 de la madrugada sabemos que Ignacio abrió la puerta del vehículo, salió al exterior. Se acercó a la torre e incluso tocó con la palma de su mano las rocas oscuras, todavía húmedas por la lluvia. El campanario era solo un recuerdo. Se había derrumbado en parte. Quedaban las estructuras, las vigas de madera. Y sí que había algunas inscripciones. Unas letras muy viejas, unas letras marrones, unas letras allá en la altura, que al enfocar con la cámara decían Santo Cristo. Existen una serie de anotaciones que son ya un borrón. Es el momento. Tengo que ir con ellos. Ahora sí. Voy a traspasar la frontera. Dos días después de estos acontecimientos de esta noche, el periódico local habló de la observación, de nuevo, 4 años más tarde, de las extrañas luces, en una zona muy concreta. Eran 3 luces de nuevo, como un triángulo, en una zona muy concreta por la que nadie iba. Y al parecer, por el testimonio de muchos vecinos, de 3 poblaciones concretas, una de ellas bastante grande, de 3 barriadas de esta población, parecía que, en pleno silencio y después de la tormenta, aquellos rayos globulares, aquellos fenómenos atmosféricos desconocidos, lo que fuese, habían bajado casi a ras de suelo. Lo que no sabía el periodista, lo que no sabía casi nadie, es que mientras en los pueblos observaban
la llegada de esas luminarias, una persona sola, una persona que siempre había amado estos temas, se encontraba allí investigando, en la misma encrucijada, en la misma coordenada, en el punto concreto del mapa, en el despoblado. Cuentan las voces que hubo un humo, como un gran incendio. Alguien lo vio desde la carretera. Se extrañaron. Llamaron al juez de paz. Acudió una comitiva. Y es verdad, estaba uno de los techos que aún conservaba ciertas estructuras parecidas a juncos cortados, humeando. Daba la impresión de que alguien hubiese estado ahí. Había un vehículo orillado, no muy lejos de la torre. Las dos puertas abiertas. Y un cuaderno con muchas anotaciones. Una serie de huellas de unas botas de monte habían estado deambulando por todo el descampado. Y en cierto momento, en mitad de la llanura, las huellas se paraban en seco. En los años 80 las noticias no iban tan rápido. Pasaron horas, casi un día entero, antes de que se pusiese la denuncia correspondiente. Había auténtico estupor. El coche era el suyo, las huellas de las botas eran suyas y también las dactilares recogidas en el cuaderno o el volante. Pero de él ni rastro. Las pisadas llegaban a un punto y no retornaban. Comprobó la Guardia Civil cómo el barro estaba fresco. ¿Cómo podía ser? ¿Se había quitado las botas de alguna forma? ¿Había subido por las rocas y se había precipitado por algún barranco cercano? Nunca se encontró el cuerpo. Alguien pensó, ¿y si un rayo de los que se vieron aquella noche, tan raros, le alcanzó aquí? ¿Pero y qué hacía aquí?, preguntó una de las personas que acompañaba a la comitiva. Al final, casi medio pueblo se juntó en el lugar, un lugar que nunca visitaban. El trajín, la curiosidad, acabaron deshaciendo cualquier tipo de prueba o cualquier tipo de mapa operativo. Las huellas incluso de niños, de jóvenes, de mayores, preguntándose, mirando al cielo, empezando a tejer una propia leyenda, acabaron borrando las huellas de aquel investigador. Alguien, sí, precisamente Héctor, que había vuelto ante las noticias de que su viejo amigo había desaparecido, contó la historia de Oliver Learch. La contó allí, delante de todos, con los ojos casi arrasados por las lágrimas. En 1890 decía uno de los libros llamado Desapariciones misteriosas, que él llevaba en las manos. Un muchacho desapareció una noche de Navidad cuando su familia le dijo que fuese a buscar agua al pozo. Y en mitad de la noche, también con tormenta, salieron todos espavoridos al escuchar los chillidos del muchacho de 13 años, la voz de Oliver. Siempre, según decía ese libro, podía creerse o no, ser leyenda o ser verdad. Se escuchaba una voz que decía: «Me llevan, me llevan». Todos se quedaron muy impresionados. Héctor era ingeniero. Estaba haciendo diversos trabajos importantes en Vitoria. Era un hombre de provecho. No se parecía mucho a Ignacio, su amigo de correrías, unos años antes. Algunos decían que la pasión por lo extraño, por los temas raros, había acabado enloqueciendo a Ignacio. ¿Quién sabe? ¿Se habría marchado sin decir nada? ¿Habría querido desaparecer? ¿Estaba harto de su propia vida? Las conjeturas recorrieron el pueblo, fueron exagerándose,
como la propia historia de aquel sitio sin raíces, sin nombre, aquel sitio olvidado. Al final el investigador y el propio enclave unieron sus destinos. Héctor se marchó. Borja un día habló con los padres de Ignacio, pero al final todo volvió a la vida cotidiana, a unos pueblos que evitaban hablar de un sitio especial, donde de cuando en cuando pasaban cosas especiales. La de Ignacio fue la noche de una investigación sin retorno, un viaje de ida, una exploración interrumpida. Quedó en el recuerdo de sus padres, familiares y amigos, y hoy se cuenta como una leyenda. Pero a veces las leyendas tienen una raíz mucho más real de lo que ustedes y yo podamos imaginar.